Profe, ¿cómo se dice inteligencia artificial en guaraní? Ya ahí veo inteligencia artificial en guaraní. ¿Cómo se dice? Le pedí y te va a responder. Ah, pero la traducción de inteligencia artificial Sí, en se guaraní. dice Arandú Jaén. Estamos al aire, boludo. ¿Qué pasó? ¿Y qué más? Hijo puta, Cada uno una barbaridad. nosotros aquí. ¿Qué pasa, gente, con este programa? No sé, se olvidaron de escuchar ahí, porque lo raro es que estemos en este plano también, ¿verdad? Claro, sí, raro. Bueno, ¿cómo estás, profe? Muy bien, muy bien. No me Pedí- pasaste más ninguna tarea de tempo. ¡No! Bueno, hay que estar a tono con el programa. Hoy pedí 10 litros Ay, de no, agua de terror, bendita. ya otra vez va a Sí. ser, No, no, profe. El 14 de noviembre podemos retomar la clase. Yo viajo todo gusto. y retomamos. Sí, con todo Una gusto. clase más y así otra vez me tiraste tarea, porque Pero- igual estuve utilizando, profe. Vos tenés que mandar y yo cumplo. No, que me- Así nomás. O sea que yo ya traje Yo videos me para sepa el nomás que no me profe. olvido. Sí. ¿Puedo arrancar con los videos y después el profe ya desarrolla su Pero, bloque? pero por las dudas llamé al exorcista. ¿Por qué? y Así pedí de fuerte va a estar. sí, pedí 10 litros de agua bendita y mi rosario de Jerusalén que tiene 2 metros. Ay, de, Dios ¿Cómo se llama este? una cruz de medio metro acá para ¿Cómo el se pecho. llama el que se hacía este con el pindo? Tenía su nombre ese que hacía así, tac, Sí, Que un amuleto, ¿ah? Curundú. Curundú. ese y Sí. todo. Sí, Ok. también Tengo incluido. video yo en guaraní, pero que traje para ¿Cómo vos. Que traje. Vamos. Ahí, mira, hágale. Pein, pein. Ahí está. Abuelos e iboí, linterna tuyajan de Chicacue, es pete, hoy coye. ¿De dónde Traducí un conseguí? poco, Espera. Pope, traducí, Pope. Linterna tuya, linterna vieja. Linterna vieja. Como la chica, como tu exnovia. Muy bien. Chup chup. No. No, ¿Verdad? no, Pete no. pete, dicen. No, Sí, es pete. pete. Ah. El pete. Pete, jaoicoye. Y vuelve a Entró. funcionar. Ah, por eso es. Vuelve a andar. Ah, ahora bueno. entendí. Ah, Viste. la linterna bien vos le pegaba una pita así Sí. como a la chica, güey, y después empieza a volver a funcionar. Es un re machista. ¿Qué aprendí de esto? Atrasa un montón el profesor de guaraní con esos dichos No, que yo- El culpable es Ale. Acá No, pero él se peté, ríe, él ya se sé ríe. por qué No, se no, dice no, ahora. no. La risa simplemente es una cuestión de cortesía. ya no. Ah. Ahí estamos. La risa, una Voy a usar cuestión esa de también, voy a usar esa. cortesía. también. Es una cuestión de cortesía. Estamos ¿verdad? acá. Tengo Tenemos que otro. ser todos amables. Ahí. Otro. Punya di la toy ha vea tu apoyo cabeza. Y tú tío vas a ver tu apoyo cabeza. Aseguro tú ya tengo cabeza apoyo abrir la puerta tengo cabeza apoyo. Lo que era de no había sido a ver y contaba de vecina, yo no entendí, inocente. Anda ahí pues ule ia. Apoyo cabeza tú ya no cabeza muy callada tú apoyo. Pero bueno, la posibilidad que hice. ¿Entendiste lo que dijo? Si entiendo Explícale. qué dice Ocape, voy a entender la No, mitad. le dijo tipo terminada afuera, le dijo a la Y él chica. salió afuera, Y él se al fue patio. luego. Y dice, qué bobo, yo no entendí que me dijo tipo que afuera nomás, que no adentro. Qué bobo que soy, dijo. En Sí, pocas sí, Otro sí. Otro video, rápido. Qué linda. Y Liquidemos. desastre, dijo al final. Desastre. Ahí está, mira, una vez mi abuelo me dijo, cuña Les voy a ajeno contar la historia a cerveza de retornable, dos muchachos. Jeupaja me llegla y ya la vez. Solían llevar serenata a la misma. Muy fuerte, oye. Demasiado. No se rió, man, no se Demasiado. rió. No, Cuñada no, ajeno, no. mujer de otro. Sí. Es como la cerveza retornable, ¿verdad? Claro. Una vez que se termina, y ahí me quedé. Ah, Y no ya se la rió. ya no hay que prestar. No, no, Hay no. que, tiene que No, volver a su devolver, dueño. devolver. Tenés que Pero, Volver al ¿por dueño. qué a su dueño? Si, un día llegué, ahora y yarape. En vez de decir y yarape. M.E.Y. y Yarabe. M.E. Yara es su dueño. M.E. entregar a Sí, su dueño. entregarle a su dueño. Y yarape es su dueño. Su dueño. Ah, y por eso O sea, se le dice Yara, al pelota eso. Yara. Ajá. Sí, Ahí está. dueño de la pelota. El dueño de la pelota. Y después está Ñan de Yara también. Que también, que es nuestro dueño. Ah, Que literalmente es nuestro dueño. Ñande Yara. Dueño wow. nuestro. Viste qué hermoso el guaraní, boludo. Sí. Yo aprendí lo de AKPT. Sí, sí. AKPT está bien. Ojo con eso. Vas a decir acá PT, A golpe. ver, ¿Y golpea por qué? la cabeza. ¿Por qué Claro, golpea PT? la Y yo cabeza. siempre dije, AKPT, claro, la cabeza de acá y ¿Y PT. por qué no es acá PT? Porque hay varios PT, está el todo PT que Epa. acá. Hay Hay varios PT que PT. acá. Yo Yo Hay conozco PT. un PT nomás. Sí, sí. Bueno, pero PT. Allí dijimos ya. Para- Otro Yo video, no voy a más otro estudiar video. guaraní. Otro video. Es que yo estoy hablando normal y Para acá nada seria, Doracheria. Ahí está. Cuando me estoy riendo del capé que no sabe jugar piqui, pero llega su novia, la abraza y le dice, sos mi jugador favorito. Yo perdí. Excelente. Otro, rápido, liquidemos. Intensa discusión entre personas de Yaguarón. Eso está bien. Otro, Esto que otro. Este me gustó. De Yaguarón, ¿eh? Este ya no es más guaso, me gustó.
Mi personalidad cambiando bruscamente porque alguien dijo que hablar en guaraní es valle. Oh, eso me gusta. Yo quiero eso. Vamos a Yo ir sentado, llevo vamos a eso. ir Ese sentado. era Orochimaru. Creo que sí, sí. Orochimaru. uno- Sí, ese me gusta. Lástima que no está acá Mati, porque Mati iba a decir, ese es buenísimo. Y iba a Sí, decir, sí. ya. No, lo iba a decir yo en vez de él, entonces. Es buenísimo. Ahí está, gracias, gracias. Otro, último. Cuando intentás infiltrarte en Encarnación, pero se te sale un pío en vez de un ta. Por allá todo está, pues. ¿Qué está? ¿Qué ¿Qué ta? tal? ¿Qué ¿Por qué estás tal? haciendo? Ok, ya está. Gracias, producción. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Muy Excelente, grosero. Ale. Esto ¿Cómo tendría que que hace muy 2 bien, meses. profe? que Yo no dije muy investigador, iba a decir. Claro. Profe, y si tus alumnos llevan así esta clase de cosas, la clase que le va a decir. Prohíbo. ¿Viste? Prohíbo terminantemente. Bien. No sirve. Solamente, Bueno, profe, solamente acá en Universo Paralelo. solamente está permitido. Universo Paralelo. Sí. Decime, PT. ¿qué vamos a hablar entonces hoy? Y vamos a continuar Acá, con el vete. tema anterior. Yo Lo de vine terror. La de muerte. negro, pido que bajen las luces un poco más oscuras. Música, por favor. Y un poco de música de terror y continuamos, ¿verdad? Bueno, el tema de la muerte en Paraguay. En alguna ocasión me tocó escribir algo sobre el tema y de casualidad, jamás pensé escribir, pero como nadie quiso escribir, me encargué yo de esto. Encontré algunos datos que son interesantes, que muestran cómo la gente tiene una tradición con la práctica de lo que contaba recién el profesor acá, como era tanatopraxia. Tanatopraxia. Bueno, claro, eso de hecho la gente lo hace de una manera artesanal en el interior. Cuando fallece alguien, quien más, quien menos, a lo mejor recuerda un rancho culata yobay, en el medio un pasillo, a los lados están las piezas, las habitaciones y en el medio una mesa grande donde normalmente se suele comer. Allí se deposita al fallecido, ¿verdad? Y allí comienza la gente a hacer un poco La parte del Llorona, trabajo. eso que estamos. Sí. No, incluso vienen las lloronas contratadas también, o contratados, porque son varones y mujeres. Y obviamente los de la casa. Y hay gente que se encarga de ver, en este caso, el ataúd, un cajón, hay veces un cajón muy rudimentario, muy A mí me simple. tocó una vez ir a un velorio de las Lloronas y entendí el efecto. Le da como una teatralidad. Es teatro. Es Es que teatro. están Es teatro. actuando. Están actuando. Y lloran, y vos no sabés si ya Alaridos. pero ya en el contexto Sí. es fuertísimo, boludo, es Sí, increíble. sí, sí. Y justamente ese es el punto, cuando, por ejemplo, inclusive en algún momento, por aquello de que no quede con la boca abierta, se la ataba por arriba. Le ponían una especie de pañuelo atado acá para evitar justamente eso. Que abra la boca. Que abra Sí, la que boca. abra la boca. Y la otra cuestión, por ejemplo, el Ah, con tra- razón se le ponía lo en la, ¿viste? Sí, Sí. y para eso. que eso hoy en día ya se sutura, ¿verdad? Y en el caso del transporte, normalmente siempre se hacía y se sigue haciendo en carreta. Hay una carreta que en este caso ya hay una persona que se encarga obviamente de llevar, se lleva al fallecido, se deposita el féretro, ¿verdad? El ataúd, y de allí se retira siempre la cruz de bronce, que ahí se le pone, a veces una cruz de madera también, y se trae. Y esa cruz participa del novenario que se le hace a la persona fallecida. Creo que en la vez anterior casualmente hablábamos de que hay personas que son las encargadas de hacer el famoso altar, que tiene 9 gradas por los 9 días. Y otra vez, esas mismas personas que montaron el altar no pueden desmontar. Novenario lo es. Sí, de allí, claro. Y se ubica siempre la foto del fallecido, se contrata, o una manera de decir, en realidad se llama Aliembo Iba, que es el que reza. Una persona que siempre está disponible por allí, alguien conocido en la comunidad. Hay veces es como una especie de laico consagrado que está por allí, ya todo el mundo le conoce y viene, y él se encarga de rezar los 9 días. Y siempre se hace en la tradición también al 9º día el famoso Caruguazú, que se hace, normalmente se hacen tres rezos, y 3 rezos del rosario, y en el tercero entonces la costumbre de cerrar eso con un Caruguazú, como se dice, se prepara comida y se sirve a todos los que asisten a ese último encuentro. Y luego de allí ya llevar esa cruz al cementerio. Esa cruz es la que vos tenías, Dora, que llevaste a tu O casa. sea que estaba pensando exactamente lo mismo. Porque yo me quedé con la cruz, profe. Ah, ahí está. Y todo el mundo me decía, no tenías que tener la cruz en tu casa, Por no nada. sé qué cuánto. Bueno, pero siempre están una serie de mitos por detrás. Sí. Ahora, si uno compara eso, obviamente... Yo por ya- las dudas nomás
Ese vaso de agua que se pone abajo del coso para qué. Y Siempre se toma. suele decir es porque la persona que fallece tiene sed, momentos antes, dicen Sí. que normalmente tiene sed. Y eso, otra vez, no importa a dónde, porque muchas veces la gente dice, no, pero en estos salones velatorios más caté no vamos a tener, al contrario. No tienen. Siempre están, Tienen siempre está igual, la siempre se costumbre. ponen. Siempre alguien pone. Sí, y lo otro que les había dicho inclusive acá la diferencia en el hecho de que ya muy pocos usan el famoso luto. En el interior todavía en muchos lugares es un luto cerrado y acá ya prácticamente no se da esa tradición de guardar el luto. Incluso ese hecho de hacer el novenario, en muchos casos ya hoy se dice un trío de misa o directamente una sola misa y se acabó. Mi mamá sigue haciendo eso por el fallecimiento de mi abuelo. Hicieron el novenario, mi mamá guardó luto muchísimo tiempo. Ropa que tenía rojo ella no usaba. Ahí está, No usaba. Mi tío, que es su hermano, no usaba la remera de Cerro Porteño, además cerrita todo porque tenía rojo. rojo. No, usa por una cuestión de luto. Claro, y es justamente el color opuesto, ¿verdad? Que se representa siempre en la vida. El Qué rojo, loco, porque en cierta forma algo que rompió con las tradiciones que rompe es la ciudad, la metrópoli, ¿verdad? Porque Claro. nunca me voy a olvidar, murió el papá de una compañera mía de colegio y en el trajín murió y si yo no iba a las 12, ya no, ya al día siguiente ya era muy temprano, ya no iba a llegar a su... Ujú. Y era como que yo dije, ¿sabes qué? Me voy igual. Estaba vestido, imagínate, post Noche de Furia, ¿verdad? Me fui así. Y llegué como que, si bien ya no había más ese choque que podría haber antes. Que teníamos que poner nuestra mejor ropa, todo. No, el que tendría que traje. ponerte, o de Sí. tipo vestido medio más sobrio, o, ¿verdad? De negro. O negro. Yo fui, no te digo que me fui camuflajeado ni nada, pero no me fui vestido como me iría, como yo me Claro. sé. Pero es como que se apreciaba así, bueno, gracias por venir, ¿verdad? Y fíjate que esa cuestión también hoy es mucho más relajada. Vos te vas a cualquiera de estos lugares y ya tenés la cantina, podés tomar un café allí, conversar. hasta alcohol se toma, Sí, ¿no? se toma, ¿verdad? Sí. Alcohol Pero, se pero toma. digo nomás, Sí. Yo todavía no vi ese alcohol, se chupa. digo No, nomás que miento, cierto, tenés razón. Ay, en el sentido de que inclusive te ponen- hasta para las familias que están velando a sus fallecidos tienen un dormitorio. sí, también. La gente se puede quedar allí. Es como que se trata de brindar todos los servicios para brindar comodidad, no solamente en este caso, obviamente, al fallecido o a la fallecida, sino que también a su entorno. Eso es lo que hoy se ve por acá. Hoy en día se compra ya el servicio, ¿verdad? En muchos casos, por ejemplo, ya los familiares solamente llaman a la empresa y le dicen acá falleció, si pueden hacerse cargo. Y todo el trabajo de preparar a la persona ya lo hace inclusive con esa especie de picardía que contaba acá el profesor hace un momento, que ciertas partes le pone con el rigor que tiene que ser y las otras partes seguramente ya no. Una La cuestión consulta- comercial, ¿verdad? Una consulta, profe. Los guaraníes creían en la reencarnación, Claro. creían en la vida eterna. ¿Cuál era El concepto que ellos tienen siempre, y quedó en una palabra que usamos hasta ahora los paraguayos, cuando alguien fallece, siempre la gente dice, si no hizo mano, dice oyejequí. Oyejequí es desprenderse, oyejequí es desprender. ¿Y qué es lo que se desprende? Se desprende el alma del cuerpo. Ellos creen profundamente que en esencia nosotros somos almas, y almas que hablamos. Y que el cuerpo es simplemente una carcasa, ¿verdad? Que el alma se introduce y vive el tiempo que el tiene cuerpo que vivir en la soporte. tierra. Claro, y busca, la persona tiene que buscar acá lo que se llama el tecocatú, la vida plena. El que llega al final de eso logra lo que se llama el agüillé. El agüillé que para nosotros es gratitud, pero en el mundo guaraní el agüillé es el estado de gracia, es un estado de completamiento. Y con eso, entonces vos vas a la morada final, que es el Ibimananaí o Ibimanaí o Ibimanaí, que la tierra sin mal, que es el cielo guaraní. Ellos no tienen el concepto del infierno. El infierno ya es una traducción en todo lo que hace a la tradición cristiana arropada de guaraní. Cuando vos decís Ibaga, es el cielo de Dios, donde está Jesucristo, la Virgen María, los santos. Que esas figuras no son conocidas en la cultura guaraní. Claro, porque ya... Corresponden a otra cosmovisión. Y la misma cosa, la iglesia buscó cómo decir Pero, al y infierno. el tupá de la que trajeron, o sea, el tupá de los guaraníes. Sí, es el más parecido a Al Jehová. tupá a Dios. A Dios, al Jehová cristiano. Entonces se buscó. Pero ¿por qué si el más parecido? ¿Cuál sería la diferencia? Y hay rasgos que muchas veces no coinciden. Hablábamos hace rato de la palabra yara, ¿verdad? Y una cuestión muy común en el paraguayo cristiano es referirse a Dios como ñandeyara.
Y ese es un concepto no aceptado por los indígenas. Es como que el él o ella no tienen dueño, ¿verdad? Está Ñanderú, que es el nombre correcto. Ñanderú, ¿qué sería? Ñanderú es el Dios supremo. Y él, en el mundo de los Mbuya, él creó 4 hijos varones y 4 mujeres. Creó, porque no tuvo una pareja mujer. Y entonces estos 4 varones y mujeres nacieron sin ombligo por eso. Todos los que después ya nacimos de ellos tenemos Ya ombligo. tenemos esa Ya. O sea que Y entre los hermanos se dieron durísimo y ahí nacimos nosotros. ahí nacimos todos, ¿verdad? Por eso. Bueno, y uno Si de no hay esos... cielo, hay infierno para ellos, hay fantasma, Bora. No, los yarí, que son los protectores o genios tutelares. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que cada elemento, una hormiga, qué sé yo, un tigre, cualquier animal, cualquier planta, tiene un protector para que nadie transgreda. Es decir, si vos necesitas, por decirte, un venado para preparar un alimento para todos y fuiste y mataste 10, te sale el guazú, que es el nombre del venado, yarí, que es una cosa enorme, que te puede matar de acuerdo a la falta de O sea, no es combatiente. un maligno Así como fuera malo, de la vida. No. Es un protector. es un siempre un protector. protector de algo. Hasta inclusive es más sana la forma de ver, ¿verdad? Claro, No sé si estoy siendo romántico, pero... Es, más copado. es la verdad en ese sentido, Ale, que por ejemplo desde la perspectiva cristiana, vos siempre estás en el temor de que si te portás bien te vas al cielo y todo lo malo te lleva al infierno. Ah, sí. Ellos normalmente no tienen ese problema. Ellos cuando... Pagás en vida. y una forma de decir también, fíjate vos, si uno de ellos comete lo que sería para nosotros un pecado, por ejemplo, que sé yo, un papá le da un golpe al hijo, y eso entre ellos no es correcto, no está bien visto. Entonces él queda como con una especie de cargo de conciencia, y ¿qué hace? Convoca a su comunidad, y él le dice, Añacapete será, le pegué en la cabeza a mi hijo, y Sereco Maná, dice, Ereco la vida y Maná, irregular, anormal, quedé en un estado irregular. Que comparte eso. Claro, y para salir Es de como eso, su confesión, entonces. claro, una Qué confesión fuerte. que él hace. ¿Y qué hace él? Tiene que Se repararse. quita el nombre. Por ejemplo, yo David le hice eso a mi hijo y ¿qué hago? Digo que tiro mi nombre de David y bueno, de ahora más me llamo Carlos. Como Carlos, 0 kilómetros. La Empezaba otra vez. carcasa es de Ah, David. pues yo puedo tener 500 nombres, entonces. Sí, empezá otra vez. Eso es interesante, pero lo importante de esto es que también eso causa una degradación social. Es decir, en la medida que vos cambias tu nombre, perdés estatus. Claro. Lo peor que puede haber es cambiar el nombre. Bueno, pero ¿cómo sabes? Entre ellos hay muchísima gente que La llegó al Tete final ya de sus cambió días 3 veces con un el solo nombre. Claro, no, ¿Quién pero sabe qué hizo ese? por ese ¿sabes camino? cómo ocurre? Es tan especial el mundo de ellos, Pope, que no estamos hablando de comunidades de 200, 300 personas. Ellos cuando llegan a 20, 30, 40 ya es multitud entre ellos. Y son núcleos pequeños, se conocen todos. Entonces, inclusive cuando nace una criatura, la criatura recibe el nombre del Dios que le envió. Pero ese nombre lo conoce el Abapayé, el líder espiritual, que se encarga de repetirle eso. Recuerdan que les mostraba cuando se ponía el tembetá, Sí. cuando pasaban a hacer caraí las niñas con el aro. El aro. Sí, el Namishay o allí eran coña caraí. Allí les vuelve a repetir su nombre verdadero, que jamás cuentan. Ellos tienen un nombre, digamos, cotidiano, terrenal, que es el que todos conocemos, pero el otro es el que una vez fallecido le va a llevar junto al que le envió. Porque todos venimos, vamos a suponer que nos envía Ñamandú a los 4 y el día que partamos de acá tenemos que volver junto a Ñamandú. ¿Por qué? Porque en la otra parte del cielo le corresponde justamente a Tupá, que dijimos el más parecido a Jehová. Luego está Caraí y el último se llama Yacairá, 4 partes. Y uno de ellos nos envía ¿para qué? Para completar nuestro proceso, digamos, moral acá. Alcanzamos el Agüillé y volvemos allá. Por eso es que la tierra no tiene dueño, las plantas, los animales, porque nosotros no somos para acá. Ellos directamente vienen a trabajar la parte espiritual. Lo material no les importa, nunca les importó. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Eso Así es significa que cuando nos piden, entonces nos le damos, porque... Sí, y les comento solamente allí en un aporte final acá, esto me parece interesante, la manera en que la gente se dice o nombra a la muerte. Por ejemplo, una es comúnmente Ñandereyá, nos dejó. Varios fulanos de Ñandereyá, murió. Literalmente, con sinónimo, murió. Otra es Opotí, también muy conocida. Otra, Opotish. Amontema. Opuno. Opuno, también se dice, acá tengo. También se dice Jecobelleí. ¿Verdad que se dice Opuno? Acá tengo la lista, también se dice. ¿Qué te puedo? Opotima, Opinoma, Ya sabe dicen. ya, Pope. Bueno, Ya sabe ya. Jecobelleí, Jesa Arima Moneda.
Ya tienen la moneda sobre el loco. También esa es una cuestión que hoy ya no Pero se es medio hace. griego ese. Pero acá se hacía, ¿eh? Acá se hacía no hace mucho. Inclusive a los angelitos se les pone una moneda. Y lo peor que puede haber en la expresión popular es, por ejemplo, no tener una moneda para ponerle en el siquiera ojo. tener moneda para- De allí quedó ñengas, inclusive. Ah. Dare, coi ni angelito esa yo pijanguas y Mira, velorio oye, qué cruel, yo requería. Bueno, y por ejemplo, se llama Ikushara, o Joma Ñandeyara Piquete, o Caliú. Vas a decir, Ojoma, Ñandeyara Ñandeyara Piquete. Piquete. Ñandeyara es Dios, ¿verdad? Ojoma se fue y Piquete sería como el Una lugar donde reunión. están los animales de Dios. Como un piquete de acá, ¿verdad? Ah. Pero refiriéndose al humano que va a ocupar un lugar en el piquete de Dios, ¿verdad? Y dice después, Onguajeliño no ame. También una manera muy simbólica de decir, pues la gente pues planta maíz y dice un liño, ¿verdad? Y el que llega al final, cuando ya no hay... Ya terminó la terminó vida. el liño. Qué Otros dicen, oje, llama Me Ikushara, gusta más. y otros dicen, Opurajei, himno nacional, Romántico. Oñeno Jave. O sea, está firme, está tieso y parece que está cantando el himno nacional. Son maneras en que la gente describe a la muerte y de una manera también muy especial porque siempre hay un temor a la muerte. Nadie quiere decir humano porque dice que con eso se atrae la muerte. Profe, pero ellos creen en el... No sé si... Igual la iglesia ya no dice más castigo divino, dicen que está mal eso, Sí. pero ellos creen en lo que sería un castigo divino. No. No le tienen temor. No. Así como tenerle miedo, no. Sí, en una de esas saben que hay ciertas faltas que ellos pueden cometer y que pueden reparar. Y reparan, en este caso, con el cambio de nombre, por ejemplo. Eso se llama tera-o. Tera nombre o sacarse. Es una tradición que de mucho tiempo tienen. Son, repito, maneras muy distintas de ser. Por una parte acá, con toda esa tradición occidental cristiana que se instaló y que hasta hoy la gente sigue manteniendo. Fíjense que la mayoría de las oraciones, las plegarias que se hacen también en guaraní. Todo el proceso de acompañarle al fallecido, el nombre de Siñembo Los Iba, decir cánticos. Curuzú, los cánticos, todo normalmente tiene nombre en guaraní. Siempre eso refleja algo muy importante que cada vez que estamos acá con ustedes siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Pero eso muestra una identidad, una muy fuerte identidad que nosotros en Paraguay seguimos teniendo. Qué Y hay, increíble, ¿verdad? hay algo, pero en espíritu no creían entonces, algo como Halloween, así como que un ritual que ellos tengan para llamar, conectarse con sus seres, no había. Ellos creen que todos los elementos tienen un poder y para no ir lejos, acá cerca de nosotros en Luque, hay una comunidad indígena ambuya. Ellos, en las veces que solemos visitarles, ellos nos dicen que siempre les rezan, por ejemplo, al viento y al agua, o a una piedra, o al árbol, y le piden estar en paz. Hay veces que ellos pueden qué sé yo, echar un árbol y eso causa una molestia. Por eso que hablaba lo de Yarí, pues, que aparece y asusta, pero no en un sentido así malicioso que pueda causar muerte. Es una cuestión muy llamativa seguramente, pero no es costumbre entre ellos hoy, por una cuestión de influencia del mundo occidental, el asesinarse, por ejemplo, matarse, ¿verdad? Tomar armas directamente. Yo hablo de los miembros de una familia. Anteriormente habían guerras entre ellos, entre comunidades distintas. ¿Quiénes se picaban? Porque los lombudá con quién. Y normalmente cuando se encontraban entre ellos, que eran los que son guaraní, se reconocen, si se quiere, así como hermanos. Pero acá siempre es la guerra contra los guaycurú, contra los payaguá. Los guaycurú que eran bravos, dicen. Bravos, ¿Y dicen. los totoviegosode? Los totoviegosó en el Chaco, pero los totoviegosó tienen más contacto, por ejemplo, con los nivaclé, con las comunidades que están en el Chaco. Y allí hay dos comunidades que son guaraní. Ellos tienen una tradición guerrera. Inclusive ellos, entre los totoviegosodes, los guidaigosodes y totoviegosodes son parte de lo que conocemos como los ayoreos. Los guidaigosodes son los que ya están reducidos, los que ya están en las zonas occidentales, compartiendo inclusive la tradición cristiana. Y los totoviegosodes son los monteses y son los famosos. Hay comunidades que son conocidas como silvícolas. Cierre. Son conocidas como silvícolas. Nos vamos. Sí. Chao. Ahí está. Bueno. I ain't happy. I'm feeling glad
I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on.